Abran sus Biblias al Éxodo capítulo 23, versículos, vamos a estar mirando versículos 1 a 19. Capítulo 23 de Éxodo, versículos 1 a 19. He titulado el mensaje hoy esto, porque seguimos todavía con las leyes raras, las leyes que chocan un poco en nuestra cultura hoy, porque eran dadas a una cultura diferente. El título del mensaje de hoy: honramos a Dios viviendo una vida justa y honrada a otros. Honramos a Dios viviendo una vida justa y honrada a otros. En inglés sería: we honor God by living a fair and honoring life to others. Hemos visto en capítulo 20 que Dios dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Dios se presentó, bajó del cielo y está en el punto del monte de Sinaí. Y se acuerdan la escena, el cuadro que está ahí, está relámpagos, fuego, humeando, y Dios da los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo. Y el pueblo se atemoriza tanto, él le dice a Moisés: habla por nosotros y tú habla por él, porque tenemos miedo que él nos va a matar. Porque se escuchaban los truenos y el todopoderoso Dios sobre el monte. Entonces, esos eran los 10 mandamientos del capítulo 20. En capítulo 21 comenzamos 3 capítulos que hablan de leyes más raras, leyes específicas que son parte de los 10 mandamientos, pero como ellos no tenían identidad, Dios está desarrollando a este pueblo para que sepan qué es vivir con un Dios santo, santo, santo. Acuérdense que ellos salieron de Egipto. Lo único que ellos saben es la esclavitud y cómo habían sido oprimidos por los egipcios. Entonces, y en muchos sentidos, ellos traen mucho de la identidad de Egipto con ellos. Lo único que ellos conocen quizás son los dioses que estos adoraban, porque ellos observaban todo. Ellos estaban viviendo en medio de los egipcios. Ellos estaban edificando y haciendo el labor de todo Egipto. Entonces ellos miraban, observaban, escuchaban, miraban los dioses que ellos adoraban, miraban las costumbres, las leyes y cómo eran maltratados. Y Dios lo que está tratando de hacer cuando sacó a este pueblo es cambiarlo. ¿Quién aquí ha manejado en una de estas carreteras de tierra aquí en Oklahoma? En su coche. Pura tierra, ¿verdad? Todo. Hay una hermana que vive allá en el rancho, allá en el monte, y todas las carreteras, todas las calles son pura tierra, ¿verdad? Y cuando uno va sobre esas calles de tierra, se llena bastante el humo, el aire de pura tierra. Y quizás también nuestro vestimiento, nuestra ropa se llena de tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando entramos a la casa? Sacudirnos, ¿verdad? Dios lo que está haciendo aquí con su pueblo, está sacudiéndolo de todas las cosas feas, las costumbres, las maneras pecaminosas, las maneras que ellos conocían de Egipto. Los está sacudiendo y les está dando una identidad nueva por medio de leyes. Y todo comenzó con las 10 leyes, como hemos dicho. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de leyes. Dios no es un Dios de caos, Dios no es un Dios de desorden. Entonces en capítulo 21 miramos el tratamiento de los esclavos hebreos, las injurias personales, cómo tratar cuando alguien se lastima. En el capítulo 22 miramos las leyes para proteger a la propiedad la propiedad ajena, las cosas ajenas de la gente, ¿verdad? Hay valor en las cosas que tenemos y Dios valora que nosotros trabajamos duro para eso. En la última semana miramos las responsabilidades sociales en las vírgenes, ¿se acuerdan? Cómo cuidar de las viudas y los huérfanos. Y cómo dar de nuestro
nuestras, ¿cómo se dice? La ¿qué es la palabra? Es primogénito, pero dar de nuestra mejor cosecha. Hoy vamos a mirar, es el último capítulo, pero vamos a dividirlo en dos. Mirar justicia y misericordia. Y acuérdense que mucho de esto se puede ver en los 10 mandamientos, pero son más detalles de las cosas. Vamos a mirar versículo 1 a 19. Versículo 1 de capítulo 23. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No limites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Entonces aquí miramos dos cosas. Leyes de justicia y de misericordia. Versículo 1 a 3. Aquí en el primer versículo da el mandamiento, da la orden. No divulgues informes falsos. Y aquí está hablando de la corte. O si estás dando falso testimonio. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Hay un mandamiento que quizás caería ahí. No des falso testimonio. Aquí es lo mismo. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No pervierta la justicia tomando partido con la mayoría. El problema con muchos hoy, vamos a decir que hay 5,000 personas, hay un grupo de 5,000 personas aquí creyendo una mentira. 10,000 personas creyendo una mentira. Vamos a decir una sociedad, un país. Vamos a decir los Estados Unidos. Vamos a decir México. Para que tenga más sentido. Creyendo una mentira, pero tú como parte de la familia y del pueblo de Dios, lo que ellos creen en la sociedad, en el grupo, en el pueblo, en la nación, el país, choca con lo que dice Dios y su verdad. Y aquí está hablando de cuando uno lleva a alguien a la corte. Pero fíjense lo que dije. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Dice aquí que no seas cómplice del malvado. Vivimos en un tiempo, en una época donde los malvados se escapan con todo lo feo. Y lamentablemente, si la corriente es vivir y pensar que esa mentira está bien, toda la sociedad va a decir, no, pues está bien. Si todos los están haciendo, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Quizás ellos los hebreos viviendo en Egipto, miraban cómo la justicia no ayudaba a los que eran verdaderamente justos. Y quizás muchos se levantaban para apoyar el malvado. Y muchos testimonios venían de afuera para testificar. Esa persona es culpable. Esa persona es lo que dicen. Pero lo estaban haciendo porque todo el grupo lo estaba diciendo. Y no era verdad. Es lo que está diciendo aquí Dios por medio de Moisés. Hay una presión. Le voy a preguntar a la más joven aquí, a Zaira. Do you know what peer pressure is? Peer pressure? Peers are like your friends, like peers. Everybody hears. Pressure. Yo no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice peer pressure en español? Donde hay presión de tus amigos, cuando te rodeas de tus amigos. Y si todos están haciendo algo y tú estás en ese grupo, te está presionando para que hagas lo mismo. Eso es peer pressure. Y le pregunto a Saida porque con adolescentes hay mucho de eso. Especialmente cuando están en las escuelas,
están fumando, están tomando, están echando maldiciones, y luego tú estás quizás, no digo que todos hemos estado allí, estamos en un grupo y queremos ser parte del grupo, que queremos ser aceptados, ¿verdad? Y muchas veces vamos con la corriente del grupo, hacemos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Por la presión que ellos ponen sobre nosotros. Entonces hay una presión de creer los testimonios, de apoyar el violento, aquí dice, en esta cultura. Dice, versículo 2, no limites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Aquí está lo clave, no perviertas la injusticia. Si tú estás trabajando en tu trabajo, si tú estás y todos los compañeros trabajadores están haciendo lo mal y tú eres el único que no lo quiere hacer, pero ellos saben que tú no lo quieres hacer, ahora estás apresurado y con una decisión, hacerlo o no hacerlo. Eso es peer pressure. Entonces aquí la Biblia está hablando en cosas legales. No traigas esa presión, no te seas cómplice con lo malvado y con los testimonios malvados, los testimonios violentos. No te alinees con ellos. No seas, versículo 3, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. ¿Quién tiene más poder? ¿El pobre o el rico? Muchas veces el pobre no tenía voz. Es igual hoy. El pobre hoy no tiene voz. El pobre hoy no tiene poder. Y muchas veces la gente se aprovecha del pobre. Y lo que estaba sucediendo en ese día, está diciendo Dios, cuando venga un testimonio contra el pobre, no lo hagas porque es pobre. No lo hagas porque vive un estilo de vida diferente. No lo hagas. No traigas testimonio falso. No seas cómplice con el malvado porque son pobres. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Entonces hay leyes para proteger a los que son acusados falsamente y a los pobres. Versículo 4 y 9. Si encuentras aquí donde se pone raro. ¿Quién tiene un toro en la casa? ¿Quién tiene una vaca en la casa? Nadie, ¿verdad? Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. ¿Quién tiene enemigos? ¿O piensan que tienen enemigos? ¿Verdad? Oh, sí, yo entiendo eso. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. ¿Cuál de ustedes, si ven a alguien que tiene un asno, un burro, o tiene un carro, un coche para nosotros hoy, y los ven tirados ahí en la carretera, y quizás van a tratar de ayudar? Levanten sus manos. Ok, seguimos adelante. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. ¿Harías lo mismo? Si ves ahí a tal fulano, tal fulana, y ya están ahí tirados. Eso nomás lo estoy usando como ejemplo. Es diferente cuando es tu enemigo, ¿verdad? Ahora estamos entendiendo cosas que van a tener más sentido hoy. Versículo 6. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. En México no hay mordidas, ¿verdad? Es lo que significa esa palabra. Soborno es otra palabra para decir como una mordida, ¿verdad?
No le quiten la vida al que es inocente, versículo 7. No acepten soborno, versículo 8. Versículo 9. No opriman al extranjero. Otra vez de nuevo, que acabamos de hablar hace como una semana o dos. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Entonces aquí Dios está dando leyes de justicia y misericordia a grupos y a gentes. La ley y la presión del grupo no es de Dios, la presión del grupo. La bondad hacia los demás. La bondad a los enemigos cuando se les cae el burro con el higo que tienen. Y la bondad a los pobres que no tienen voz. Versículo 10. Seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas. Pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Entonces aquí Dios está diciendo al pueblo de él, 6 años. Sabemos del día de reposo, ¿verdad? El séptimo año, que es el sábado, ¿verdad? Pero también hay algo. Hay una ley del año sabático. Esto fue único en el mundo y asociado únicamente con Israel. El principio del sábado se aplicaba a más que la semana laboral. También había años sabáticos en los que la tierra debía descansar y permanecer en descanso un año de cada 7. Una de las razones por las que Dios ordenó el año sabático fue para darles a los pobres algo de comer, en el sentido de que se les permitía cosechar y procesar lo que crecía sin sembrar en el suelo en barbecho. Esta era una manera de ayudar a los pobres que exigía que los terratenientes se abstuvieran de obtener el máximo beneficio y que los pobres trabajaran para ayudarse a sí mismos. Entonces no nomás había la ley de reposar y descansar el día séptimo, había la ley del año sabático. Por 6 años, dice Dios, cuando entren en la tierra prometida, cuando ya tengan su tierra, cuando entren como su nación, les estoy dando esta orden que trabajen por 6 años y el séptimo año no haga nada de trabajo sobre la tierra para que la tierra pueda dar fruta a los pobres. Como un año de descanso. Pero el séptimo año no cultivarás la tierra, déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales también, a Dios también le importa, y para que los animales del campo se coman los que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Ruth. ¿Quién ha escuchado de Ruth? Ruth, cuando tengan tiempo, lean el libro de Ruth. Es un libro pequeño. Ruth era una mujer no judía. Se le murió su esposo, que era judío. Ella estaba viviendo afuera de Israel en ese día. Se convirtió viuda y estaba viviendo con su suegra, que era judía, que era ella hebrea y su pueblo era Israel. Cuando se le murió a Ruth su esposo, se le murió todo lo que era para mantener la comida, para trabajar, para el dinero, pero tenía a su suegra que se amaban. Sabiendo que Ruth, que se le murió su esposo, que era judío, ella decidió irse y regresarse con su suegra a Israel.
Era una suegra piadosa. Ella amaba a su, ¿qué es la palabra? Nuera, sí, su nuera. Se la llevó a Israel. Hicieron un plan, sabiendo en el que había esta ley, la ley de dejar que, no nomás era la ley de los 6 años y dejar de sembrar el 7, pero una de las leyes eran que cuando estaban sembrando o cosechando, que dejaran caer un poco de la cosecha a un lado. ¿Para quién? Para los pobres. Entonces, así es como la suegra y la nuera, Ruth, fueron y regresaron a Israel y también planificaron que había un hombre que se llamaba Boaz, que era de la misma sangre del esposo que se le murió a Ruth. Pero él no tenía el derecho de casarse con ella, porque había otro más que tenía más de edad que él tenía el derecho de, si él quisiera casarse con Ruth. Él pasó en ese derecho y a quién aceptó, Boaz. Pero se conocieron de principio, de primero, cuando ella venía con su suegra a agarrar lo que salía a los lados. Entonces Dios quiere y mantiene y protege a los pobres y a los que no tienen, a las viudas, a los pobres, a los animales. Y de estas leyes que están saliendo de aquí, vamos a ver que se ponen en práctica después. Y así es como Ruth, y lean el libro de Ruth. Es un libro tremendo, hermoso. Como una mujer, literalmente, pagana, una mujer que no es parte de la familia de Dios, una mujer que está afuera de los confines de los hebreos, fue aceptada en la familia de Dios. Y habla en muchos sentidos. Si leen esa historia, ven como la iglesia, los judíos eran primero los escogidos de Dios. Pero ya cuando entró el Nuevo Testamento, Jesús dijo, cuando le dio una visión a Pedro, que bajó como una hoja de diferentes comidas, los hebreos, los judíos no comían puerco, no comían, yo no sé cómo lo hacían los judíos, ellos no podían comer puerco, nada de cerdo, ellos no podían comer camarón. Entonces, esas eran otras leyes, esas leyes se van a dar aquí después. Pero Pedro miró en una visión como una sábana que va bajando, y en esa sábana hay diferentes animales que para los hebreos son animales del sucio que no deberían comer. Y Pedro dice, yo no voy a comer eso, pero a Jesús le está diciendo Pedro, lo que yo he limpiado es limpio para comer. Ahí está diciendo Jesús, ya que los gentiles, los que están afuera, los judíos, pueden ser parte de la familia de Dios. Entonces Ruth era como una historia que habla mucho de eso. Pero aquí en versículo 11 estamos mirando que hay un 7º año que se debe de dejar ir la tierra para los pobres y para los animales. Versículo 12. Si el animal, 6 días trabajarás. Ahora regresamos al día. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. ¿Se acuerdan cuando Dios trae el pan del cielo y cada mañana está ahí la maná? ¿Sí? El maná. ¿Qué es lo que le dice Dios a los hebreos, a los judíos? Que levanten ¿cuántos días? 6 días. Pero el 6º día levanten ¿cuánto? 2 veces. Porque el 7º día no van a poder obrar y levantar nada. Lo que recogieron doble el viernes, el día antes del sábado, el día de reposo, ese día lo extra lo van a usar para comer el sábado. Y si alzaban
pasado el sábado, se recogían más, se echaba a perder. Estas leyes hay un propósito. Entonces, sábado era día para descanso para todo el pueblo, incluso animales y esclavos. Seis días trabajarás, pero el día séptimo descansarán no nomás tú, pero tus animales. Recobrarás, reposarás tus fuerzas, tus esclavos también nacidos en casa y los extranjeros. Hay un propósito para el día de reposo, el día sábado. Quizás pensamos, es el día que Dios escogió, es el día también que Dios reposó y descansó cuando hizo la creación. Pero hay un propósito eterno que quizás se nos escapa. Vamos a ver. Versículo 13, cumplan con todo lo que he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. Otra vez regresamos al corazón de lo que Dios quiere. Muchas veces lo que sucedía, venía el día séptimo, el día de reposo, el sábado, y honraban todo, pero de la boca, la Biblia dice que de la boca sale lo que está en lo interior. No invoquen los nombres de otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros en un día como hoy, cuando hemos ido a la iglesia o antes de la iglesia, salimos de aquí como que nada sucedió aquí en este pueblo? Hablándole mal al cónyuge, a los hijos, a la gente afuera que nos hace mal. Muchas veces pensamos que se trata de decir verbalmente el nombre de Dios o maldecir a Dios diciendo su nombre. Pero sabes que si tú eres cristiano, si tú eres hermano o hermana en la fe, si tú eres parte de la familia de Dios, tú estás representando el nombre de Dios. Y cuando tú estás viviendo una vida que no refleja quién es Dios al mundo, estás maldiciendo y mal representando el nombre de Dios. No nomás es decir o maldecir oh my God o OMG o maldecir con tu voz. Es vivir tu vida en una manera que deshonra el nombre de Dios. Y aquí dice que no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 14. Ahora vamos a terminar. 14 habla de 3 fiestas. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. Pero estas fiestas van a ser dadas a los varones que deben de observar. 3 fiestas. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. Vamos a ver. Versículo 15. La fiesta de los panes de sin levadura. ¿Quién se acuerda aquí el pan sin levadura antes de aquí hoy? Y se acuerda qué es lo que había sucedido, que Dios dijo que les dijo a los hebreos que no hicieran pan, que hicieran pan sin levadura. ¿Qué se acuerda? ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió y por qué Dios lo pidió? ¿Se acuerdan? Por saliendo de Egipto. ¿Por qué les dijo Dios que lo hicieran sin levadura? ¿Qué es lo que se requiere? Cuando le echas levadura al pan, ¿qué es lo que se infla, verdad? Se esponja. Pero aquí es lo más importante, eso se requiere tiempo, ¿verdad? Cuando le ponen levadura se requiere tiempo para que se esponja, para que se ponga grande, para que salga eso, porque así tiene mejor sabor el pan, ¿verdad? Pero ¿por qué les dijo Dios a los hebreos que no le ponieran levadura, esa espuma al pan? Para que no se echara a perder, pero también, como se requiere tiempo para que se espume, los hebreos iban a salir a la carrera, ¿se acuerdan? Porque Dios apenas iba a implementar la plaga 10ª, que era la plaga de la muerte del primogénito, ¿se acuerdan? Y cuando sucediera, sabía Dios que inmediatamente el faraón iba a decir que sálganse, ¿se acuerdan? Y por eso Dios le dijo, hagan el pan para el viaje, pero háganlo sin levadura.
Porque la levadura se requiere que no hay tiempo. Ese es el pan que van a comer de salida. Pero también la levadura representa algo. Y le hemos hablado. ¿Quién se acuerda qué es lo que representa la levadura? El pecado. El orgullo. Cuando se nos levanta y se espuma el orgullo, Dios no quiere nada que hacer con eso. Nada. Entonces, en el momento que se comienza a espumar el orgullo en nosotros, hay que matarlo. Entonces, esa es la primera fiesta, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la primera. Celebrarás en el mes de Abib. Vamos a explicar el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. Ahí lo dice. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Eso los hace recordar del día y el momento que salieron de Egipto como esclavos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Versículo 16. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tu siembra. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. 3 veces. Una fiesta. La fiesta de panes sin levadura. La fiesta de siega de primeros frutos o de los primicios. Y la fiesta de cosecha. Dios ordenó que 3 veces al año todos los hombres de Israel debían reunirse para celebrar las fiestas más importantes. Acuérdense que esto no va a suceder hasta que entren a la tierra prometida, porque ahorita no lo pueden hacer, porque no tienen su propia tierra. Y le está diciendo a los jueces que hagan esto. 3 veces van a celebrar estas fiestas. Estas incluyen el día de los panes sin levadura. Esta fiesta, el pan sin levadura, está conectado con la Pascua. ¿Qué es la Pascua para nosotros? El día de resurrección. La otra fiesta, los primeros frutos y la cosecha. La fiesta de la cosecha representa Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es el día que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Después de que Jesús se había ido al cielo, ¿se acuerdan que Jesús, no sé si saben, que Jesús les había dado una orden? Espérense aquí en Jerusalén y esperen al Espíritu Santo, porque cuando llegue el Espíritu Santo les dará poder para ser testigos para Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso ocurrió en el día de Pentecostés. Versículos 18-19. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes para la mañana siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Qué leyes tan extrañas. Vamos a hablar un poco de la última ahorita. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. ¿Por qué piensan ustedes que Dios, Jehová, no quiere que mezclaran ellos la sangre del sacrificio del cordero que se mezclara con la levadura? ¿Qué representa la levadura? El pecado, el orgullo. Dios no quiere que nadie manche la sangre pura del sacrificio, porque nada puede agregarle, nada puede ser añadido, nada se puede mezclar con la obra redentora de la sangre del sacrificio del Cordero. ¿Ahora están conmigo? ¿Ahora están conectándolo a Jesús? ¿Puede el Papa que se está muriendo ahorita en Roma, puede él salvar?
¿Puede Él perdonarte para que entres al cielo? ¿Puede la Virgen María darte vida eterna? ¿Puede una iglesia, un sistema de leyes decirte que tienes que entrar a un cuartito y confesarte a un hombre en el otro lado de la pared para confesar y para que te ¿Puede eso mezclarse con la sangre de Cristo? No, pero no lo hacen hoy, ¿verdad? Me da tristeza. Ahora, ven cómo la escritura es bien eficaz y tiene todo está conectado a Cristo. Hasta estos pasajes raras con no mezclar la levadura. El hombre, el sistema, Roma está mezclando la levadura, el pecado. Hasta me da asco, hasta me quiero escupir lo que hacen con la sangre del sacrificio perfecto que fue inmolado en la cruz. ¿Piensan ustedes que este sistema de que estamos hablando está mezclando la levadura con la sangre del sacrificio hoy? Hay que orar por ese pueblo. Hay que orar por esa gente que están siendo guiados directo al infierno. Ven ahora como toda la escritura apunta a la verdad de Dios. Está hablando de leyes raras, pero si lo conectan a Jesús, tiene bastante sentido. No hay nada que nadie, ninguna persona, ningún sistema, ningún lugar puede mezclar con la sangre del sacrificio que es Jesucristo para darnos y perdonarnos. Para darnos vida eterna y para perdonarnos de nuestros pecados. Y aquí mismo están mirando los primeros ejemplos de eso. Pero vamos a avanzarnos unos 2000 años después de este tiempo. Siempre quiero hablar de la iglesia que estamos hablando, la iglesia de este sistema. Pero los judíos lo estaban haciendo cuando Jesús vino a vivir en la tierra. Los judíos tenían un sistema de leyes rigidas. Los judíos tenían un sistema de leyes que le habían agregado aún más leyes que Dios no les había dado. Y les estaban diciendo a la gente, debes de hacer esto, debes de hacer esto, debes de vivir así. Tú afuera no puedes ser parte del pueblo de Dios. Tienes que vivir una vida así para que seas recto y perfecto en la vida de Dios. No es más diferente lo que está sucediendo. Los judíos eran los primeros católicos. Y lo estoy diciendo, si me están escuchando, oro por ustedes. Escuchen, lean, entiendan la palabra de Dios, que nada puede mezclarse con la sangre de Cristo. No guardes para mañana no guardes para la mañana siguiente la gracia que me ofreces en las fiestas. No hay otra historia en el Antiguo Testamento de un sacerdote y sus hijos. Este sacerdote tenía 2 hijos que estaban caminando en los pasos de él. Ellos iban a ser sacerdotes judíos también. Y estos sacerdotes, hijos de este sacerdote principal, eran malvados. Y lo que hacían, estaban agarrando los animales y estaban comiéndose la grasa. Se estaban comiendo ¿Quién aquí ha comido una milanesa que tiene un poco de grasa a un lado? Tiene bastante sabor, ¿verdad? A mi señora le gusta la grasa que tiene el steak, el bistec. Porque muchas veces el sabor se mete ahí, es lo más saboroso, ¿verdad? Lo que estaban haciendo estos 2 sacerdotes, en otra historia, de otra parte de la Biblia del Antiguo Testamento, la gente traía nuestros animales, las vacas, y mataban las vacas y se quedaban con lo bueno de la grasa. Y luego entregaban los restos. ¿Y qué piensan un día miraremos esta historia? ¿Qué piensan lo que hizo Dios con estos 2 hijos? Los mató. Aquí están los primicios de esas leyes. ¿Qué tiene sentido eso o con hoy?
muchas veces reservamos qué es lo que le vamos a dar a Dios y con qué nos vamos a quedar. Le voy a dar estoy hablando del dinero y sí. Guardamos lo mejor, nos quedamos con lo que tiene mejor sabor en nuestra vida y no se lo damos a Dios. Ya sea el dinero, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestros recursos, ya sea nuestros dones. Cada uno de ustedes tiene un don espiritual para Dios, pero no lo usa. O yo lo tengo y yo no lo uso. Estamos desperdiciando lo bueno, lo mejor para Dios y no se lo damos a Él. No guardes para la mañana siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Dáselo todo a Dios. Si eres dotado en algo, usa tu don para la iglesia, para servir la iglesia, para ayudarnos aquí como iglesia. Usa tu don que Dios te manifestó por medio del Espíritu Santo. Estás dando la desperdicia a Dios y no estás usando tu don. No estás usando. Y aquí, muchos de lo que estaban haciendo, estaban guardando. No se lo voy a dar, eso me voy a quedar conmigo. Para mí. Muchas veces dijimos, eso es para mí. Versículo 19, no llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus... Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tu primicia. Lo mismo, le darás lo mejor. Versículo, la última parte de 19, es lo más raro. Este es uno de mis versículos más favoritos de la Biblia. Que dice ahí, que lean lo último de 19. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. ¿Quién aquí ha cocido un cabrito en la leche de su madre? Nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios dio esta ley al pueblo hebreo? ¿Saben por qué? Porque alguien lo estaba haciendo. Y hay una razón que alguien lo estaba haciendo. ¿De dónde acaban de salir? De Egipto. ¿Qué quizás era lo que hacían los egipcios? Hacían así. Tenían costumbres raras. Esta orden que suena extraña era en realidad una orden de no imitar un ritual de fertilidad pagano común. Los textos cananeos muestran que se trata de un hechizo mágico. Acuérdense que esta gente, este pueblo de hebreo, van a entrar a la tierra de Canaán. ¿Y quién vive en Canaán? Los cananeos. Y los cananeos son paganos. Y cuando los hebreos conquisten a los paganos cananeos, van a mirar las costumbres de esta gente y van a tratar de hacer lo mismo, imitar lo mismo. Y entonces Dios les está diciendo, no hagan. Era costumbre de los antiguos paganos, cuando habían recogido todos sus frutos, tomar un cabrito y hervirlo en la leche de su madre. Y luego, de manera mágica, ahí estamos, de manera mágica, recorrer y rociar con él todos los árboles y campos, jardines y huertas, pensando por estos medios hacerlos fructíferos para que produzcan más abundantemente en el año siguiente. Ahora, ¿entienden por qué lo hacían? Es como magia, algo oculto que hacían los cananeos. Y Dios les está diciendo, no hagan esto, no hagan esto de aquí, porque eso no es de mí. Esta ley también habla de rechazar la asociación entre una madre y la muerte de su descendencia. Esto era contra la naturaleza, hacer a la madre cómplice de la muerte de su hijo. Y Dios no quería eso. Entonces está hablando aquí de magia. ¿Se acuerdan la semana pasada? No sé si era la semana pasada o la semana anterior de esa, que cuando vinieron los conquistadores de España, ¿se acuerdan? Estaban aquí. Trajeron el catolicismo a Sudamérica, a México. Trajeron el catolicismo
Centralamérica, Suramérica, los españoles trajeron el catolicismo. Pero los que estaban viviendo en México, en Sudamérica, Centralamérica, eran como indígenas. ¿Y qué es lo que tenían los indígenas? Sus dioses paganos. ¿Y qué es lo que dijeron los españoles conquistadores? Va a ser difícil de atraerlos a Dios. Vamos a darle la religión que tenemos, pero también vamos a reemplazar los dioses que ellos tienen con los dioses de nosotros. Vamos a permitir que ellos sigan haciendo un poco con la nueva religión, esta una única religión. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? Y trajeron mucho de la superstición con ellos. Y ahora por eso hoy se encuentra mucha de esa superstición en el catolicismo. Entonces no es algo raro que nomás sucedía ahí. Esto lo estaban haciendo los paganos cananeos para que viera más fruta en la tierra, y Dios Todopoderoso Santísimo no quisiera que hiciera lo mismo. Él quería que su pueblo confiara en Él como el último proveedor para Él. La magia. Para nosotros hoy. Entonces, son leyes que fueron dadas para los hebreos en ese tiempo, pero aquí está la lectura de ese rato. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Estamos mirando leyes que honran a Dios con una vida justa para honrar a otros. Porque aquí dice en el Nuevo Testamento, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismo. Quiero que reemplacen esta palabra. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Entonces Dios es juez de todo el mundo, de su pueblo y de los no creyentes, de los que son de Él y los paganos. Pero él dice aquí, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos, ¿somos nosotros judíos? No, ¿verdad? Pero reemplazan esta palabra. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los cristianos somos los judíos hoy. Primeramente, y también, pero no nomás los cristianos, va a haber juicio de Dios para los que son injustos a la gente, pero también ahí a los que no son cristianos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. En el pasaje de hoy hemos estado hablando de la justicia de Dios para los que no tienen, para los pobres, los desamparados, los que están en corte y no tienen derechos. Porque con Dios no hay favoritismo. Hemos hablado del día de reposo, del día séptimo, ¿verdad? El sábado. Y hemos hablado del año sabático, ¿verdad? Estas son las palabras de Jesús. Sepan en Mateo, sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Marcos 2:28. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Pero fíjense el último versículo en Hebreos. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de la desobediencia. ¿Quién aquí está cansado de lo que la vida trae? De las pruebas, de los problemas, de la enfermedad, de la muerte en la familia. Hay tan grande yugo de problemas en nuestras vidas que una vez pensamos, no sé cómo lo vamos a hacer. Cuando aceptas y tomas a Cristo como tu Salvador, fíjense lo que dice en el versículo. Ahora
porque, en versículo, porque el que entra en el reposo de Dios, Dios, Jesucristo mismo, nos da reposo, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él trae ese sábado espiritual, ese reposo en nuestras almas. Jesús es nuestro sábado. Jesús es nuestro reposo. Por eso es importante darle a Dios lo que ya es de Él. Y cuando nos presentamos aquí, ya sea un domingo, ya sea un sábado, le estamos dando a Dios lo que ya es de Él. Porque Él es el Señor del sábado. Él es el Señor incluso del sábado. Y estamos descansando en Él. Pero podemos descansar no nomás en Él en los domingos o los sábados, en todos los días. Cuando tú tengas un problema, cuando has obrado, vamos a decir espiritual, has obrado por 6 días, has obrado por 6 años, cuando viene el momento de reposar en Cristo, porque Él nos da paz, Él nos da descanso, hay que darle y entregarle todo. Honramos a Dios viviendo una vida justa y honrada a otros. Padre, gracias por estas leyes que cuando las leemos en las páginas no tienen nada de sentido, pero cuando nos enterramos y estudiamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé un foco para ti, podemos sacar verdades que nos pueden ayudar hoy, Señor. Entonces, tú quieres que honremos a tu presencia, que es santa, por medio de amar a nuestro prójimo, de amar al enemigo, de ayudar al pobre, de no acusar falsamente a personas que no merecen. No ir con la corriente de la sociedad, de mentiras, pero ir al contrario de la sociedad, de lo que dicen ellos. ¿Qué es tu palabra, Señor? Reposar en ti, Señor. Cuando vengan los elementos del mundo, los elementos de Satanás, cuando el mundo y el diablo y familia y el trabajo nos seca, nos chupa de la vida, nos hace laborar en nuestras vidas espirituales. Te pedimos que vengamos al día sábado en nuestras vidas espirituales y reposar en ti. Y no queremos mezclar nada de lo que es de este mundo contigo, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar otra vez la